En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te dé buenas noches, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy vamos a empezar el nuevo capítulo, capítulo 8, y habla de la mujer adulta. La mujer adulta. Vámonos de versículo por versículo, pero antes de, vamos al Espíritu Santo. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, envía a tu Espíritu Santo, Señor mío, para que purifique nuestras almas. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, purifica nuestro corazón y bendice nuestros labios para primeramente comprender nosotros, Señor, lo que vamos a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayamos a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísimo Padre, también te pedimos, Padre Celestial, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María para que, Señor mío, también por cada like o suscriptor, te pedimos, Señor mío, que pues liberes un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de tu Santísimo Padre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 8, versículos, pues ya conocemos, la mayor parte de las personas conocemos esta lectura. Nos vamos de versículo en versículo para ir entendiendo. San Juan 8, versículo 1, habla: Señor, que tu siervo escucha. Mas Jesús se fue al monte de los olivos. Ahí termina. Jesús se va al monte de los olivos. Pues no te va a decir mucho si no sabes el capítulo 7. Jesús en el capítulo 7 pues es perseguido, como siempre, lo quieren matar. Él sigue predicando en el templo y cuando termina de predicar todos se van a su casa. El capítulo 7 así terminó, cada quien se fue para su casa. Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Por qué se va al monte de los olivos? Porque ahí había un lugar especial para toda la gente de Galilea. Todos los que venían, todos los que eran galileos, se quedaban en ese monte, ahí ponían sus casas de campaña, no podían quedarse en la ciudad porque pues para los judíos los galileos eran impuros. Entonces Jesús se va con ellos. ¿Por qué se va con ellos? En el libro de Lucas capítulo 4, en el versículo 18 y 19, nos enseña por qué Jesús hacía de su casa los que eran marginados, los que eran pobres, los que necesitaban más de él. Él lo había proclamado en su palabra. Mira, San Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, habla: Señor, que tu siervo escucha. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, ¿cómo podemos comparar esto en nuestra vida? Jesús viene, ¿a quién? ¿Por qué acudió a los Montes de los Olivos? Ahí estaba la gente que tú acabas de mencionar, gente cautiva. ¿Qué entenderíamos como qué sería una persona cautiva? Pues todos los que estamos, como se podría decir, llenos de pecado, que para nosotros es más fuerte el estar en el mundo que con Dios. Estamos cautivos, estamos llenos, presos, pues no, a veces presos por la soberbia, la falta de perdón, la ceguera que nos impide ver que hay una vida diferente a la que nos ofrece el mundo. Y Jesús viene a proclamar eso, viene a enseñar eso, viene. El Evangelio nos dice, por medio del Evangelio nosotros podemos estar libres ya de esa cautividad, que a veces estamos cautivos por las cosas materiales de este mundo, estamos presos por, como ya lo dijimos, por tantas cosas que tenemos en el corazón, que nos impiden ser felices, y también pues con el Evangelio empezamos a ver de una manera diferente, empezamos a vivir de una manera diferente, y empezamos a encontrar la paz. Y eso es lo que el diablo no quiere. Él sabe que si tú te acercas,
que a Dios, si permites que Jesús se acerque a ti, pues tú te vas a liberar de muchas cosas. Por eso Jesús va con la gente cautiva, va con la gente pobre, con la gente que lo necesita. Los ricos acaudalados, como los fariseos, los escribas y los saduceos, ellos no querían ni saber nada de Dios, porque ellos eran felices en su mundo, ese mundo de materialismo. Y Jesús va con los pobres, les predica la palabra de Dios. Y luego, ¿qué pasó al siguiente día? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En el libro de Lucas decía, Él vino a traer las buenas nuevas. Él tiene que enseñar las buenas nuevas. Y Jesús tenía por hábito levantarse muy de temprano a orar y rezar, cosa que debemos aprender nosotros si queremos ser libres de cualquier cautividad, cualquier cosa que nos oprime, levantarnos a orar, pero nos cuesta demasiado. ¿Tú a qué hora te levantas a orar? Pues a las 7 o a las 8. No, de madrugada. En verdad. Es que cuando te levantas temprano es cuando más pereza tienes de levantarte. Sí. Y es cuando el enemigo te dice, no, no. Y cuando tú te levantas, tú le enseñas al demonio que tú puedes más que él. Por eso Jesús vence la carne. Es empezar a cambiar. Jesús se levanta y va primeramente a darle gracias a Dios en el templo y después empieza a predicar. ¿Qué es lo que predicaba Jesús en aquel tiempo? En aquel tiempo Jesús se sentó, Él es maestro y siempre predicaba por lo regular un mismo mensaje. Un mensaje que nos hablaba del amor. Por ejemplo, ese día estaba predicando, está en San Marcos capítulo 11, en el versículo 24 y 25, San Marcos capítulo 11, versículos 24 al 25 o al 26 más o menos. Vamos a ver qué nos enseña. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? Siempre le gustaba predicar esto y había por algún motivo. San Marcos, capítulo 11, versículos 24, 25 y 26. Habla, Señor, que usted lo escuche. Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oraba. Jesús se levantaba de madrugada a orar. Y aquí te da el consejo, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Orar. Y si oras, todo lo que pidas al Padre, te lo dará. Tienes que tener fe, oración y pedir. Pero aparte de pedir, necesita estar tu corazón limpio. ¿Cómo debe estar tu corazón limpio? Sin ningún resentimiento, dispuesto a que Dios hable contigo. Un corazón dispuesto, ¿no? Limpio. Limpio sin ninguna atadura para que Él pueda estar contigo todo el tiempo. Amén. Dice, si tú al pararte a orar, sientes que alguien te ofendió, perdónalo. Él ha venido a liberarnos de la esclavitud, del encarcelamiento, y la falta de perdón te tiene cautiva, no te deja ser feliz. Por eso, para pedirle a Dios primeramente algo, tu corazón tiene que estar limpio de rencor, de falta de perdón. Entonces tu corazón ya está dispuesto. ¿Por qué? Porque Jesús decía, siempre que se presentase, la paz del Señor esté con ustedes. Porque si no hay paz, es muy difícil de que Jesús habite en tu corazón. Y si no habita en tu corazón, ¿cómo va a oír tus plegarias, tu oración? Dice la canción, ¿cómo puedes orar estando enojado con tu hermano? Entonces, ahí está la primera enseñanza, lo que Jesús enseñaba. Y Dios nunca se equivoca. Mira lo que pasó en el versículo 3, habla Señor.
que tu siervo escuche. Los escribos y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El diablo no va a parar. Los fariseos, saduceos y que llevaban a esta mujer, ellos hacían eso todo el tiempo. Todo el tiempo. Se metían con mujeres casadas, violaban mujeres, hacían lo que querían, pero pues, eran del diablo, nadie los cachaba. Y el diablo te seduce. Si tú tienes falta de perdón, te engañaron, pues el diablo te va a venir a hablar al oído, pues haz tú lo mismo, ¿no? Haz lo mismo. Y si tú caes, si oyes al diablo, te pasa lo que esta mujer. Era la primera vez que se metía con otra persona a engañar a su marido y la cacharon el primer día. No dudes que pues, el diablo haya puesto esto para usar a Cristo, para ver cuál es la relación de Cristo. Por eso tenemos que tener pendientes en esta vida y que hay otra vida, que tenemos que llevar un comportamiento recto. ¿Por qué? Porque todo esto, si tú ves la escena, están los que representan al diablo, está el acusado y está Cristo enfrente, en la tierra. Eso te habla de un juicio. Zacarías capítulo 3, versículos del 1 y 2. Ese Zacarías que tanto dolor de cabeza te da a ti. Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. Esto va a pasar en la vida real. Cuando tú ya pases a mejor vida, el diablo, todo el caso que tú le hiciste, te va a acusar. Te va a acusar. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Yahvé presentó ante mis ojos a Josué, el gran sacerdote. Estaba frente al ángel de Yahvé, y tenían a su derecha a Satán, que lo estaba acusando. El ángel de Yahvé dijo a Satán: que Yahvé te contenga, Satán, que él te haga callar, pues Jerusalén es su preferida. ¿No aparece como un tizón sacado del fuego? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si te vas a ese momento, es lo mismo que está pasando con la mujer. La mujer es llevada frente a Jesús. Jesús es Dios. Mira, esta es pecadora. La palabra tenemos que matarla. En el cielo, el diablo te va a querer matar. ¿Cómo te mata? Pues, espiritualmente hablando, él te va a querer llevar con él al infierno. Punto. Me pertenece a mí. ¿Por qué? Porque adulteraba, porque engañaba a su mejor amigo, porque engañó a su esposa, porque violó a unos niños, porque hizo todo esto y nunca se arrepintió. Por eso, mira lo que dice el versículo 4. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Por eso, cuando vayas al cielo, lo mismo el diablo va a decir: esta mujer o este hombre me pertenece a mí por esto y por esto y por lo otro. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Rectificar el camino. Rectificar el camino. ¿Cómo lo rectificamos? Pues empezando por hacer las cosas pues lo mejor posible, yo pienso, ¿no? Y pues, llevando tus sacramentos, haciendo un total cambio en tu vida. A lo mejor si hayas hecho cosas atrás, pero realmente eso puede quedar atrás dependiendo de lo que tú estás adquiriendo, la conciencia, lo que tú estás estudiando, llevarlo a la práctica, ¿no, Andrés? Amén. Y dice, la doctrina de Cristo, los sacramentos, es una doctrina perfecta. Si la pones en práctica tal y como es, te hace que te quedes fuera del pecado o libre, aunque cometas pecado, te purifica por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, a base de la confesión de los pecados. O sea, si te pones a analizar los sacramentos, es una doctrina perfecta para permanecer con el diablo alejado. Por eso el diablo odia a la iglesia. Y Jesús nos da un consejo. Allá en Mateo capítulo 5, versículo 24 al 27,
lo que tenemos que hacer aquí en la tierra antes de que nos lleven allá al cielo. San Mateo capítulo 5, versículo 24 al 27, habla: Señor, que tu siervo escucha. Le hicieron los fariseos, esta mujer fue encontrada en adulterio, la ley dice que tenemos que matarla, la pescaron y la llevaron con Jesús, que es el juez. Y vamos a ver qué consejo nos da Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 24 al 27. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente Jesús nos muestra que hay un juicio y dice, si estás mal con alguien en el camino, que es la vida, pues cambia, rectifica, pide perdón o perdona lo que tengas que hacer, pero antes de que se acabe la vida y te lleve al juicio. Pedir perdón, perdonar. El día que cuando tú pides perdón, el diablo ya no tiene nada que acusarte, ya no hay nada. Te va a quedar con las ganas de quererte llevar. No hay manera. Versículo 6 de San Juan 6, ¿no? 5 habla, Señor. Que tu siervo escucha. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Tú crees qué crees que haya dicho Jesús? Pues no dijo nada. Pues no dijo nada. Estaba callado. Jesús, en cuanto vea, él está predicando la palabra y cuando ve que esta gente ya empieza a abrirse camino con la mujer, la traen arrastrando, dicen otros escritos que es una mujer de aproximadamente unos 30 años y la traen ya con la ropa toda revolcada, la pobre mujer, la empujan, la avientan a los pies de Jesús y le dice, la ley dice que hay que golpear. ¿Qué dices tú? Pues yo digo que no es como dice, bueno, más adelante no lo va a decir, pero realmente yo creo que nadie de los que estamos presentes o de los que nos están viendo somos como, se podría decir que podríamos juzgar a alguien, ¿no? Y la verdad que ellos no están tan equivocados, porque la ley decía eso, y sí la hallaron en adulterio, y pues, en pocas palabras tenían razón, nomás que querían agarrar a Jesús, su reacción, pero Jesús trae otra ley diferente. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 9 y 10. Romanos capítulo 13, versículo 9 y 10. Ellos hablan de la ley, pero Jesús viene y, digamos, moderniza o reforma o actualiza, como le quieran decir, y pone una ley nueva. Romanos 13, 9 y 10 habla, Señor. Siempre escucha. Pues los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora les viene a meter una ley nueva y por eso él se queda callado. Los está oyendo, no los está ofendiendo. Está callado, está viendo el suelo en su pensamiento. Acuérdate que él es Dios, no necesita estarte viendo así. No. Él tiene ojos por todas partes. Él está agachado, ellos creen que no está viendo, pero él está viendo la reacción de todos, no solamente de los fariseos y toda esta gente. Está viendo la reacción de la mujer y está viendo la reacción de los que él les estaba enseñando la prédica del amor y del perdón. Versículo 6. Sí, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle, pero Jesús, inclinándose,
se puso a escribir con el dedo en la tierra. Lo querían pescar en la movida, lo querían hallar en la movida. Dice, pero Jesús seguía, parecía que los ignoraba, escribiendo en la tierra. ¿Por qué Jesús los ignora? Porque querían que Jesús hiciera un juicio. Y Jesús, mira lo que vino, San Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. San Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Por qué Jesús los ignoraba? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ellos sabían que Jesús predicaba el amor y que Él era bueno y que Él a todos perdonaba, prostitutas y todo. Entonces aquí le preguntan, la ley dice que hay que golpear. A ver, ¿tú qué dices? Si Él decía que no, vas en contra de la ley. Si Él decía que sí, entonces ¿dónde está tu misericordia? Solo van a pescar de los dos, pero Él es Dios. ¿Cuándo lo pescas? Y por eso Dios no vino a juzgar, Dios vino a traer misericordia y se quedaba callado. Ellos escribían y ellos decían, este está como ido, está como tonto, mira, está escribiendo ahí abajo, que estamos hablando y no, de otros escritos dicen esto, dice, no hace caso, y otro le decía, a ver Jesús, ¿cómo se puede decir? Como por tu honra o algo así, pues contéstanos, estás agachado ahí, pareciera que estás loco, pero él no estaba perdiendo el tiempo, él estaba escribiendo algo. Versículo 8 que dice, lo que vamos a hacer, vamos al 7, habla el Señor. Que tu siervo escucha. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Se pone de pie. Quieren que me ponga de pie, se pone de pie, dicen los otros escritos, y con sus ojos miró a todos. Todos traían piedra. Hasta las mujeres que estaban ahí oyendo la prédica del amor y del perdón, ya habían agarrado su piedrita, dijo, no, pues aquí va a quedar, porque era una ley. Y Jesús empieza a ver a todos uno por uno, y muchos se escondían de la mirada de Cristo. ¿Por qué? Porque sabes que tienes algo, sabes que hay algo que tú no eres digno de hacer eso. Y mira lo que dice San Juan, capítulo 1, en el versículo 8 y 9, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. ¿Por qué crees que ellos se pusieron como nerviosos? Pues yo creo como ahorita en la actualidad también, si lo vemos es como algo colectivo, ¿no? Igual estamos ahorita, pues en cierta forma, en división, ¿no? Los que tienes algo colectivo, pues te vas a ir a donde a ti te gusta estar, ¿no? Haz de cuenta como tú ves a un sacerdote, ahorita los sacerdotes, te das cuenta que ya la mayor parte no usa las vestimentas. No, están como cambiando muchas cosas. Tienen miedo. Tienen miedo porque la gente ve a un sacerdote y de vuelta dicen, este es un violador de niños, este es esto, es aquello, ya no es respeto para el sacerdote. Pero juzgan, y Jesús mira a los que le dice, lo que nos dice a todos en San Juan capítulo 1, la primera carta de San Juan capítulo 1, versículo 8 y 9, habla Señor, que tu siervo escuche. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues se pone de pie, quiere que me ponga de pie, me pongo de pie. A ver, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque también mentir es un pecado. A ver. Y es un juicio, nadie puede.
todos soltaron las piedras, todos soltaron las piedras. ¿Qué es lo que escribía Jesús? Que escribía todo lo que veía. Jesús puede ver todo. Y veía en aquellas que tenían la piedra, escribía abajo, adúltero, engañas a tu esposa, hipócrita, deshonras a tu padre y a tu madre. Ay, todos los mandamientos mal hechos, ¿no? Él estaba él estaba escribiendo en la tierra todos los pecados de las gentes que tenían piedra. Él no estaba viéndolas ahí, pero Él es Dios. Él sabía los corazones de cada uno de los que estaba viendo. Vamos a ver, estoy aquí escribiendo todo lo que tú debes. Por ejemplo, tú traes tu piedra, ay, ¿te acuerdas de esto? Sí, y tú hagas tu piedrota. Y después volteas a ver. ¿Cómo vas a juzgar, no? A ver, el que te libre de pecado, tira la primera piedra. Y se te queda mirando Dios a ti, tírala. No. Pero si la tiras, yo te voy a decir lo que escribí aquí. Y así como tú juzgaste a esa mujer, así vas a ser juzgada tú. No, por eso nos da la herramienta para librarnos del pecado. Que dijo en San Juan, el que confiese sus pecados, Dios se los perdonará, pero hay que confesarlos. Por eso le dijo a sus sacerdotes en San Juan, allá 20 al 23, se apareció en el cenáculo, dijo: la paz del Señor esté con ustedes. Después, soplando, dijo: reciban el Espíritu Santo, así como mi Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Al que le perdonen los pecados les ha perdonado, y al que no. Tenemos la gracia en la iglesia para limpiarnos de ese pecado y para que Satanás el día del juicio no nos esté juzgando. Versículo 8. Habla el Señor. Que tu siervo escucha. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Y vuelve a inclinarse. ¿Y qué crees que escribía? Pues yo creo que de por qué las personas ya no arrojaron la piedra. ¿Por qué ya no la arrojaron? No, seguía, mira, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículos del 13 al 17 más o menos. 18. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua urge engaños, veneno de aspides bajo sus labios, maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre, ruina y miseria con sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron, no hay temor de Dios ante sus ojos. Este era el juicio que Jesús estaba haciendo. Estaba escribiendo el segundo. La segunda parte, lo que es la verdadera almas que él estaba viendo. Y no estaba, quieren derramar sangre. Tienen que perdonar. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Ya vamos en el 8? 9. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. A ver, dale hasta que termine. Incorporándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió: nadie, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se pone de pie, se empieza a acomodar su vestimenta, se acomoda el pelo, y está la mujer todavía agachada con su rostro en los brazos, tapada completamente. Y Jesús le dice: bueno, ¿qué pasó? Entristecida, ¿no? Yo creo como muchas de las veces estamos nosotros cuando hacemos algo que sabemos que ya está mal y lo vuelves a hacer, pues te entristeces, ¿no? ¿Por qué no le tiraron la piedra? Pues porque todos traemos cargando también muchas cosas. Y está escrito en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Romanos capítulo 3, del 10 al 12 nos dice exactamente lo que tú dices. Nadie. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Como dice la Escritura:
No hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busca a Dios. Todos se han extraviado, ya no sirven para nada. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Seguro, ¿no? Ni siquiera uno. O sea, por eso no la condenaron. Ahora, la pregunta del millón, y a ver si pusieron atención. ¿Jesús la perdonó? Sí. ¿Tú qué piensas? Pues no dijo, pero tampoco la acusaba. No la perdonó. Siempre que Jesús perdonaba, dice, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. Lo bendecía. Y aquí no la perdonó. Aquí dice, en adelante no peques más. ¿Por qué? Porque sabía que lo iba a volver a hacer. No. Bueno, a lo mejor sí, pero la mujer nunca volteó A pedir perdón. No imploró misericordia. No dijo estar arrepentida. Tenía miedo, estaba callada, solamente callada y no quería ver. Entonces no la perdonó. Pero la dejó ir. No te condeno tampoco. Ni te juzgo, ni te perdono. No, o sea, no te condeno, te dejo igual. Pero te doy un consejo. Vete, pide perdón a tu marido, empieza la relación nuevamente, gánate el perdón, no cometas el pecado otra vez. Los apóstoles le dijeron, no te entendemos. ¿Por qué si los fariseos en este momento tenían razón, por qué tú no la apedreaste? Porque era la ley. Dijo, yo no quebré la ley no se quebró. Yo les dije a ellos, cúmplanla, pero el que tenga pecado también tiene que estar aquí apedreado. Pero yo no puedo apedrear a nadie, yo vengo a dar misericordia. En la tierra Jesús es misericordia. En Zacarías muestra a Jesús como juez. Dos puntos diferentes, porque a veces decimos, no, pues Jesús era bien misericordioso, allá en el cielo me va a perdonar. No, Señor, allá no, allá es un justo juez. Por eso aquí no la condenó. Yo no vine a condenar, yo vine a salvarte. Te doy la oportunidad de que recapacites y si quieres el perdón, ven, búscamelo, búscame y pídeme, te lo voy a dar. Pero hasta que tú te arrepientas y lo busques. Por mientras, vete, no peques más, punto. Permanece limpia. Ahí se acabó. ¿Te entendí tú? ¿Entendiste? Sí. Okay. En este pedacito al último, qué bueno que lo explicaste porque no, realmente yo pensé que sí la había perdonado. Bueno, a mi pensamiento, ¿verdad? A mi entendimiento. No, y muchos de los que nos están viendo piensan lo mismo, pero no perdonó y no porque no quería, no se le pidió el perdón. Acuérdate que San Juan dijo, el que confiese su pecado. Por eso es una ley, es un mandamiento de él. Yo quiero que mi alma esté limpia. Decía en Zacarías que cuando se presentaron al sacerdote, su vestimenta, o sea, su alma estaba completamente manchada. La manchada es todo el pecado. Hay una, rápidamente, la Virgen de Mejugorje y la Virgen de Garabandal dicen que va a pasar algo, y yo digo que viene pronto porque yo no sé, yo presiento eso, pero una de las cosas que van a pasar, que Dios va a permitir al mundo entero ver tu alma, que te veas tú tal como Dios te ve. Dice Dios, si después de que te ves cómo estás tú, no recapacitas, nada te va a hacer cambiar. Imagínate verte tú al espejo y verte tal como eres, tal como estás. Todo lo manchado que está uno. Y así ve Dios, vemos, así estaba el sacerdote, siendo sacerdote. Uno no es sacerdote, imagínate. Y era un gran sacerdote, dice la Biblia. ¿Cómo estaremos nosotros? Por eso tenemos la ventaja de que ese sacerdote pues no tenía la gracia que tenemos nosotros de poder ir a la iglesia y confesar nuestros pecados
y purificar nuestras almas con el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso seguir los mandamientos y sacramentos de Dios. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra, a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Es la adúltera. ¿Cuántos de nosotros estamos en la misma situación? Adulteramos, no solamente en el matrimonio con nuestra pareja, sino también con Cristo. ¿Cuántas veces lo engañamos? Dice la palabra de Dios, cuando nos casan, que estaremos en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Pero cuando hay riqueza nos olvidamos de Jesús, y cuando hay pobreza le recriminamos. Cuando tenemos salud no nos acordamos, y cuando nos enfermamos no queremos estar enfermos. Entonces, ¿dónde está el amor para con Cristo? No adulteremos más, pidámosle a Dios perdón por todas las ofensas que le hemos hecho y sigamos un camino nuevo. Hoy Jesús te dice a ti y a todos los que están viendo este programa, vete y no peques más. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.